Bien, y un día más en el estudio de Ricardo Millo, y siempre personajes populares, cantantes, bailadoras, cantadores, guitarristas, gente de la música. Y hoy nos trae a un personaje muy singular y que tuvo mucho que ver en una época brillante de Sevilla. ¿Quién es? Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos a Angelita Dorado, una gran cantadora, que ella ha recorrido todo el mundo con su cante y sigue estando ahí y haciendo su trabajo. eh, los tablaos flamencos pues ya no son lo que era antes, ahora está ya más quizá para el turismo, ¿no? Pero ella tuvo la suerte de también de vivir unos momentos en que los tablaos flamencos contrataban a cantadoras para el público de Sevilla en general, ¿no? Y la afición de Sevilla, ¿no? Que no era exclusivamente para el mundo del turismo, ¿no? Así que Angelita es una gran cantadora y bailadora también, y entonces tiene una trayectoria que ella contará ahora todo lo que le ha pasado y le pasa en su carrera. Bueno, si abrimos un poco más el plano, veremos doña Cristina Hoyo, don Juan Antonio Jiménez, bailadores de Postín, donde los haya, y gente, bueno, que no es que lo digamos, que están aquí muy cerquita. Y ahora vamos a ir al plano directamente de la invitada de hoy, que es Angelita Dorado. Ángeles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú eres sevillana? Por los cuatro costados. ¿De qué parte? Pues yo nací en La Alfalfa, en la calle Gandesa. La Y calle Gandesa, que creo que ahora donde yo nací es la casa de Vittorio Luquino. ¿tú conociste a María Barrú? Lo conocí, lo que pasa es que no tuve mucho contacto con él, pero sí lo conocí. ¿Y la niña de la farfa? No, No la conociste. no. Vamos, que vivió en el tiempo nuestro, también vivió. Es una mujer, iba siempre con virtudes, iba su acompañante que la llevaba a todos los lados, para arriba y para abajo, y que murió de mala manera, con un accidente que le ocurrió en la antigua calle Torneo. Se le abrió la puerta del coche después de tanto que se conducía, aprendió y tuvo un accidente allí. No tuve el gusto. ¿Cómo eran aquellos tablaos de aquellos tiempos y cómo te iniciaste tú al baile primero? Bueno, yo empecé desde muy pequeñita. Yo estaba en la Academia de Adelita Domingo. Y allí pues normalmente yo cantaba, pero allí se cantaba y se bailaba. Después tuve galas juveniles, después de las galas juveniles pues pasé a los pueblos, cantando en los pueblos, en las velas de los pueblos, en las ferias de los pueblos. Yo era muy chica y vamos, tendría unos 13 años y con 14 aproximadamente, 14 o 15, me coloqué en el Patio Andaluz, que entonces estaba ¿La Plaza del en el Duque? Duque. Sí. Y que allí se sacaban los Allí carnets. exactamente, con muy buenos artistas que estaban entonces, como Cristina Hoyo, como Farruco, que llegase compadre suyo, porque yo fui madrina de la madre de Farruquito, y montones de artistas, vamos, buenos artistas. Uno siempre recuerda aquella época cuando bajaba Lola Flor aquí a, a la misma campana, a la del Tropical, a tomarse con la sieste allí un papelón de pescado que lo compraba y se sentaba en un escalón. Y en ese avión que era el Golfo, que le llevaban entonces de Madrid, que terminaban de trabajar allí en las Brujas y se venían para acá, para Sevilla a las 3 de la mañana, y estaban aquí hasta las 5, las 6, las 7, las 10 de la mañana, y entonces se marchaban de nuevo, ¿no? Vaya su tata, siempre su tata Lola ahí en el Paseo Colón. Y bien, lo pasamos aquí bastante bien. ¿Cómo era aquel tiempo los tablaos flamencos? Han variado mucho. Sí, han variado muchísimo, porque antes el que iba a un tablao flamenco, antes la gente de Sevilla se gastaba en el dinero, la gente, si estabas en Madrid trabajando, la gente de Madrid se gastaba en el dinero en ver espectáculos en tablao flamenco. Hoy en día están todos enfocados para el turismo, la mayoría. Y las horas de los espectáculos son para turistas, no son para la gente de Sevilla, que suelen salir más bien tarde, cenan y se meten en un espectáculo de flamenco. Ahora ya eso ha cambiado muchísimo. Aquí solamente había 2 o 3 lugares en Sevilla de verdadero arte, ¿no? Estaba la venta antequera, que también se llamaba a la gente para bailar y para cantar por la noche, cuando
señoritas de la época pues lo requerían. Sí. Estaba la Venta Vega, que también se cantaba allí por la noche, se llevaban a los taxistas y los llevaban allí continuamente para que estuviesen allí en una reunión privada y cantándole a ellos. Estaba el Patio Andaluz, ¿no? Y estaba el Embrujo, ¿no? Y estaba el cortijo, ¿cómo es? El cortijo. Primer el tablao que El Guajiro. El Guajiro. El Guajiro. El Que ahí Guajiro. también estuve trabajando yo. La parrilla de Cristina, los gallos. Sí. Los gallos que recuerdas tú de aquella época. O sea, yo tengo épocas buenísimas, pero buenísimas, porque prácticamente yo me he llevado allí muchísimo tiempo trabajando y aparte venía, me contrataban otra vez porque la dueña de los gallos es que me quería muchísimo. Y de hecho yo tuve un accidente de coche muy malo, muy gravísimo, y yo dije que ya no trabajaba más. Y ella fue la que me indujo otra vez a volver al tablao. Y decía que yo tenía que volver a cantar, que tenía que volver a cantar. Y de hecho, ella fue la primera que me contrató después de mi accidente. Y decía ahora mismo Ricardo que acordaron un poco también de Madrid, ¿no? Las mujeres más guapas de Sevilla que cantaban mejor iban a Madrid, ¿no, Ricardo? Bueno, sí, eso fue un tablao que inauguraron en Madrid que se llamaba Las Brujas. Y entonces, pues, era una bailadora que era toda belleza, ¿no? O sea, eso era. Y entonces aquello le pusieron Las Brujas, ¿no? Era muy alta para aquella época. Sí, y Era entonces muy estilizada. toda la gente que iban, por ejemplo, de Sevilla a Madrid, pues todos pasaban por el tablao Todo el mundo. de Las Brujas, ¿no? Ahorita. Sí, yo me he llevado allí también muchísimos años. Y allí ha pasado, bueno, desde el rey de España, que entonces era príncipe, toda la aristocracia entera de Madrid y parte del extranjero, que venían muchísimos reyes de fuera y jeques, y venían todos a Madrid, a Las Brujas. Es Todos. que en Madrid no se entendía, después de terminar Lucio, no irte directamente a un tablao flamenco Sí. como final de fiesta, y además de una categoría impresionante, porque además era gente además auténticamente profesionales, decentes, sabiendo comportarse, y daba gusto estar en cualquier, vamos, llevar a la gente acompañada con sus señoras naturalmente, ¿no? Había tres o cuatro tablaos muy famosos allí, que de hecho Las Brujas, el Café de Chinita, Torre Bermeja, eran los tres tablaos, cuatro que funcionaron. ¿Eh? Los canasteros. Y los canasteros. De Don Manuel, ¿no? Uf, Casi nada, ¿no? sí. No llegué a trabajar, pero en aquella época estaba yo en Las Brujas, pero a muchos amigos míos y muchas compañeras mías han estado allí a la misma vez que yo estaba, y después nos quedábamos, nos íbamos a tomar una copa a algún sitio. Sí. ¿Cómo se define un poco el cante y el baile de nuestra amiga Angelita? Hombre, ella es una cantadora muy alegre, que versiona muy bien los cuplés. Entonces ella tiene una impronta muy fuerte, ¿no? Cantando, ¿no? Sus versiones de los cuplés y de los... Por rumba no. Por rumba, por bulería, pues los hace muy... Los boleros. Los boleros también, los hace muy flamenco. Y le gustaba mucho Bambino, ¿no? Bueno, yo me gustaba Bambino, me gustaba muchos cantantes mexicanos, me gustaba, en un principio todas las canciones que cantaba eran de Marife de Triana, la metía por rumba, después Rocío Jurado. ¿Cómo se acompañó una noche de un espectáculo allí en Las Brujas de Madrid? Pues salía el cuadro flamenco y casi todo era cuadro, a excepción de que hubiese una persona que hiciera que fuera solista. Hacían algún número solo, pero normalmente casi todo era cuadro. ¿Y el baile? ¿Cómo te acompaña en el baile? ¿Tú decides acompañarte en el baile o bailas alguna vez como suelta como Exactamente, bailarina? yo canto y me acompaño un poquito Sí. la rumba, porque como los cuplés lo meto por rumba, o cuando llega el momento que es el ritmo un poco más acelerado, entonces me bailo mi poquito de rumba. Has cantado por toda la geografía española y en el extranjero, has salido por todo el mundo Sí. y conoces las diferentes versiones, ¿no? Jerez, ¿cómo sientes tú Jerez de cerca? ¿Cómo? Jerez de la frontera. Jerez, yo en Jerez la verdad no he estado mucho, no he ido mucho, no, de hecho yo creo que habré ido en algunas ocasiones a ferias de Jerez para trabajar, pero Jerez es muy particular.
Estábamos recordando antes, Angelita, y perdona que te interrumpa, Sí. la calle González Abreu número 4, Radio Sevilla, don Rafael Santisteban, maestro de Moradiello, los primeros compases de muchos artistas que empezaron, ¿no? Humberto Garfio, que estaba allí también, muchísima gente, compañeros de la época, ¿no? Aquello era un ambiente excepcional, esa cancela cuando se abría por la mañana, se entraba en ese patio de columna y a la izquierda justamente estaba lo que era Exactamente. el teatro, ¿no? Exactamente. ¿Qué recuerdas tú de aquella época? Y don Manuel, Bueno, a mí yo le tenía como un poco de pánico, en cierto modo, porque yo cantaba en un concurso que se llamaba Conozco a todos sus vecinos, que lo llevaba él, y... que empezaba por teléfono. Por teléfono de tu casa, que yo no tenía teléfono y me tenía que ir a casa de una vecina o a casa de una tía a cantar. Entonces, si me escogían, después tenía que ir cara al público, me daban 20 duros, me parece que 20 duros, que me equivoco ahora con el euro, Sí. un corte de traje y unas medias, que yo llevaba calcetines, o sea, yo Sí, cantaba con calcetines. Entonces, como en mi casa hacía falta los 20 duros, pues yo cuando dejaba pasar un poquito de tiempo y volvía otra vez a cantar por teléfono. Hasta que ya me conocía, ya no sabía por qué cada vez que iba cantando me ponía un nombre diferente. Por todos los 20 euros. Por tal de cogerlo los 20 euros. Los 20 duros, los 20 duros. Yo me equivoco con los euros, los 20 duros. Y me decía, y ya cada vez que me decía, ya está aquí otra vez la morenita. Una de los 20 duros. La morenita, luego que no se lo decía él, ya está aquí la morenita otra vez, porque ya tenía el pelo muy moreno y con dos trenzas, tenía un pelazo. Y ya me conocía, nada más que eso. Y contigo en eso sí, me volví a escoger y volví otra vez ahí. Pues, yo recuerdo aquella época, Angelita, la publicidad, que era sí con jabón Rosil. Ujú. También he ido yo con ese programa por los pueblos cantando. Había mucha imaginación y había Ese lo muchísima... hacía... Ay, qué locutor, no me acuerdo ahora mismo. Estuvo haciendo Manolo Bará durante un tiempo. Juan Busto. Y Juan Busto, Juan sí, Juan Busto. Busto. Sí, Juan Busto. el hermano de Antonio Busto, Juan Exactamente. Busto, que estuvo en la Dinación de España después. Y entonces lo hacía por tener buena memoria todavía la amiga Cristina, Sí. que Juan Busto, es que el nombre ahora mismo nos se me había- apuntas ahí. Sí. Y efectivamente iban por los pueblos y convocaban a las niñas y a los niños que cantaban y allí se hacía una pequeña selección y ahí se hacía el programa, ¿no? Sí. Y en las plazas de toros, y nos teníamos que vestir debajo de los asientos de la gente que se sentaban, venían nuestras madres con nosotros. Muchas horas de entonces las carreteras estaban muy malas, muchas horas todas apegotonadas en las furgonetas que nos llevaban. O sea, hemos pasado también, ¿eh? Pero era divertido. Y bueno, la gente aplaudía que yo era enorme y además estaba el maestro Moradillo, Sí. que era magnífico, era un, Sí, era un hombre que mandaba, que sabía realmente lo que llevaba entre manos y naturalmente que dirigía la orquesta excepcionalmente bien. Había el paso siguiente, que era irse al Teatro San Fernando, a lo que eran las galas juveniles, ¿no? Exactamente. Las galas juveniles. Las galas juveniles, yo creo que desde de la Academia de Adelita. De la Academia de Adelita fue donde, que de hecho estaba Cristina Hoyo, y ella era una gran figura entonces del baile allí. Hacía muchos números sola, porque allí hacían solos los más destacados. Y ella... Pero yo tengo el orgullo de haber hecho un número clásico bailando con ella. Con Cristina. Un clásico además. Clásico. Sí. Además la fotografía la tengo en casa y que creo que ella también la tendrá. ¿Tú lo recuerdas, Cristina? Sí. Sí, me acuerdo de eso, sí. Sí. Es que había que bailar un poquito y ella cantaba sobre todo, Sí. pero había que bailar un poquito y también al poco tiempo entró Maripepa Benítez, la exmujer de Pepe de Lucía y madre de Malú, que también cantaba y bailaba y también iba de pequeñita con Sí. Juan Busto por Sí. los pueblos. Sí, una época... Para nosotros era maravilloso estar en galas juveniles porque era un Sí. aprendizaje maravilloso, porque te introducías en el teatro y bueno, y sobre todo con la ilusión que íbamos todas las niñas allí a bailar y a hacer los espectáculos. Sí. Pues sí, lo que pasa es que Angelita se marchó pronto. Estuvo en el Sí. patio andaluz y después voló, ¿eh? Sí, me fui a la Costa Brava, que de ahí conocí a Carmen Amaya
Fue un placer conocerla. Y de ahí, pues, ya seguí yéndome, pienso que para Madrid, ya en las épocas que los tiempos no lo sé exactamente, no recuerdo, después de Tarragona, que estuve en Tarragona, en Calella, y ya después pues me parece que fue cuando me fui a Madrid. ¿Tú quién estuviste con la Camboria? Con la Camboria. Eso. Con la Camboria estuve con la Camboria porque el tablao lo abrió el marido de la Camboria, Postigo. el Postigo. Un Y- personaje también Sí, puso singular. un tablao flamenco y allí estuve yo. Camboria no trabajaba con nosotros porque ella trabajaba en un hotel que había al lado del tablao, donde montó el marido el tablao, pero el tablao lo pusieron entre los dos, claro. Pues sí, era de Nerva, concretamente, era de un pueblo allí de la sierra de Huelva. Y un hombre también que fue muy querido en aquella época, además fue un hombre muy avanzado, porque Sí. hacía cosas que no eran muy normales en aquel tiempo. Sí, él también hizo... Era declamador, le gustaba sobre todo Sí, recitar. pero y- él hizo de boxeo también. Sí. Hizo Sí, hizo espectáculos de boxeo, sí, el Príncipe de Madrid. Estaba metido en todos los fregados donde había un duro, se metía Postigo, ¿no? Sí. Y después, pues, hay que también darle a cada uno lo que es lo suyo. Hizo mucho por la copla también, la hizo a Sí. su forma, a su forma de entender, la dignificó, le dio también su aire también en televisión, que televisión no servía tanta copla ni tanto Hizo una espectáculo. producción muy buena Y es una producción muy Sí. interesante. y que hay que agradecerle también, bueno, por todas Se las cosas que ha grababa en dejado. Madrid en el tablao de La Pacheca, de la Pacheca, que también sí. estaba Sí, yo. toda la Pacheca, sí. Que también estuve yo en el tablao de la Pacheca y precisamente en la época donde, bueno, he estado en varias épocas, pero en esa que se grabó el espectáculo ese que trabajaron todas las artistas, Hasta Estrellita Castro y todo. todas las artistas, Rocío Jurado, Marifé de Triana, todas. Estaba yo en aquella época, estaba yo trabajando en la Pacheca también. Sí. Y que era también, la Pacheca era del dueño, el dueño era hermano de uno de los dueños de la flora. Sí. Y de ahí pues me fui, vamos, estuve en París, he estado en Alemania, pero ya eso son cosas cortitas. Y me fui a Japón con Cristina Hoyo. Con mi gran Cristina es un amiga. referente aquí, Cristina como corromero, ¿no? El que torea con él Sí, sí. lo lleva por los caminos del mundo. Entonces no es fácil, o sea, dar los primeros pasos cuando ya otro lo ha dado es mucho más fácil que cuando está el primero, ¿verdad, Cristina? Cuando uno sale solo la primera vez y dice, ¿qué me voy a encontrar yo en un mundo que no entiendo de nada? Y que voy de la mano de alguien que tengo que confiar en él, porque ¿cuántos artistas se han quedado a la mitad del camino, lo han dejado tirado en cualquier lado, eh? Claro. Es que en aquel momento hicimos un grupo para ir a un tablao, el tablao más famoso que hay en Japón, se llama el flamenco. Y entonces yo pues me agrupé con mis amigas, que era mi amiga Angelita, era Rocío Loreto, Ani España, y bueno, y una serie de personas que éramos amigos de jovencitos. Yo digo, yo tengo que ir a Japón para bailar, para hacer las cosas estupendas, pero a estar a gusto porque eran 6 meses, que había que estar 6 meses allí. Y bueno, y allí Angelita la formó Angelita con su rumba. Sí. Cuéntalo. Sí, bueno, yo estuve, no sé si fueron 2 o 3 veces con ella. Y después ella me ayudó también en parte a que yo el próximo espectáculo lo llevara yo a Japón, allí al tablao de Tokio. Y estuve otros 6 meses y encantada de la vida, que de hecho tengo alumnas todavía japonesas que vienen a España, vienen a Sevilla, para que les dé clases de cante, de rumba. Y hay varias que, sobre todo una, que ella dice que es la primera rumbera japonesa que hay. Y de hecho sigue viniendo y sigo dándole clases. Vamos, que viene casi todos los años viene. Se tiene aquí una semana y esa semana toma clase conmigo. Es curioso, te está hablando ahora mismo Cristina Hoyo, pues de Loreto, de Maleni y Loreto, ¿no? Maleni, ¿no? No, Rocío. O Rocío. Rocío. Eran dos hermanas. Prima de Maleni Loreto. Sí. La que se su casó de- padre era bailado Sí, también. sí. Y entonces se casó con Julio Paricia. Sí, Maleni. sí. ¿Cómo bailaba Rocío? Rocío maravillosa. Es de una familia gitana, de los Loretos de Jerez.
y entonces era una... Ya ella desde el principio tenía un pelazo, un grande, y Muy y guapa, bailaba muy guapa, muy guapa. Se lo ponía un poquito más claro de lo que ella lo tenía y bailaba muy, muy bien sus alegrías, sus bulerías, y bueno, y nos reuníamos, muy buenas personas, estábamos allí, muy buena gente. Muy a gusto, muy a Sí, gusto. me gustó muy bien, lo pasamos muy bien, tuvimos mucho éxito, el tablao levantó público con aquel grupo y estuvimos muy bien. Y ¿Eso repetimos? y repetimos 2 o 3 veces, claro que sí. ¿Eh? ¿Tú te bailas, Juan Antonio, tú también bailaste allí en el tablao de Madrid? ¿Los tablaos de Madrid? Nunca, no tuve la ocasión, no. Tú directamente siempre los espectáculos, ¿no? Siempre directamente los espectáculos, sí, porque allí el tablao aquel es un tablao que es muy particular, que no tiene mucha altura, porque está en un piso, en un 6.º piso, es un tablao que hay en un 6.º piso, en Tokio, que lleva 50 años abierto, entre otras cosas, y entonces allí los que éramos un poquito altos decían, es que aquí uno alto no, porque No, se llega da con arriba. el techo, cuando que levanta los brazos se da en el techo, y yo no sé, no Pero será, tú no era por eso. Directamente pasaste a los ballets. Ya lo paré, claro, que yo no tuve contacto no tuve la ocasión de estar allí en el tablao ese. Ni en Madrid tampoco. No, bueno, en Madrid hemos estado cuando hicimos los Juncos, Sí. entonces sí estuvimos en El el Café de Chinitas, Félix, Tauro y yo, entonces hicimos un grupo de 3 hombres que gustó mucho, fuimos a acompañar primero a la polaca, la acompañamos, le tocamos las palmas a la polaca, y de ahí para que ella se cambiara tuvimos que hacer un número. Hicimos un número, gustó, y se fue la polaca de trabajar y los dueños nos contrataron allí 1 año y medio, 2 años estuvimos allí. O sea, aparte de descubrir huecos para que se pudiera cambiar, Claro, resultó así- que funcionaba. Así era, así era. Hay cosas muy raras que ocurren, ¿verdad, Ricardo, en los espectáculos, no? Sí, suele pasar eso, que bueno, que ahí a lo mejor lo que está diciendo Juan Antonio, ¿no? Que tú sales a hacer un solo y luego después se fían en ti y dicen, no, si yo lo que quiero es que tú sigas aquí como... Eso me pasó a mí también una vez en Japón también, que fuimos a un cuadro flamenco en el año 65 y los que nos contrataron pues, querían que me quedara yo allí solo, ¿no? Pero yo no lo pasé bien porque me perdí y todo allí en Japón. No, yo he perdido 15 días. Sí, que yo siempre duro por un cuarto de hora. Sí, me perdí y todo, fue aquello fue un desastre. ¿Y cómo conseguiste llegar? Bueno, que me perdí allí en Japón. Ya. Yo me perdí porque a la japonesa que nos contrató lo metió a todo en un hotel y a mí me metió en su casa, ¿no? Y yo le dije que no, que yo no me quedaba en su casa, que yo, claro, ella bailaba y lo que quería era tener allí el guitarrista, ¿no? Y le dije que no, que yo me creía que estaba en Barcelona o en Madrid. Que iba con un taxi de ahí a tu casa. Un taxi y le di al taxista centro. Y el taxista ni Centro del mundo. Centro de la villa, menos todavía. Yo speak English, me decía japonés. Y cogí un papel y le pinté un redondeo y un punto. ¿eh? Sí. Y me dejó en el centro, en uno de los centros. Porque tiene 7 centros, ¿no? Con más de millones de personas que viven allí. Y tú viendo miles de gente por un lado y por Sin otro. pasaporte. Con la guitarra en la maleta me parecía yo a pequeño ruiseñor. Yo fui a América y todo es signo. Imagínate que yo, ¿qué esto? ¿Qué es? Dios mío, que no sé. Se hizo de noche ya, pues me tuve que meter en un hotel. Y todos los días salía un rato a buscar a los compañeros. Todos los días salía un rato. 15 días perdido. ¿Y cómo lo encontraste? A través de un italiano. Es que no había ni embajada ni nada en aquella época. No tenía relaciones diplomáticas con España. No. Incluso nos habían metido en el país de ¿cómo se dice? De traspelo de esto, ¿no? Desiliado casi. No, que no, al no tener ilegal, ilegal allí. Sí. Ilegal, claro. Al no haber, no haber embajada, pero el italiano me dijo que ver un español allí era casi imposible. Entonces el italiano que llegó allí al hotel me dijo porque era embarcado, venía embarcado en un barco de... Me dijo que aunque no hubiera embajada, que siempre había en los países un gabinete de relaciones comerciales. Sí. Comerciales. Entonces me llevaron allí, aquello, claro, y la japonesa que me contrató traía cosas de España, de vinos, traía trajes de flamenca y sabía quién era allí. Y entonces eso fue lo que ya la llamaron, y cuando me vieron todos mis compañeros de Sevilla, todo el mundo llorando, que yo se creía que me había Se había muerto. que me había pasado algo, a ver. Claro, y este tío ya no es que lo vea, Claro, esto se ha perdido ya, esto ya se acabó. pero para toda la vida. Y bueno, Por eso digo que cuando habla Cristina de abrir
murallas, abrir puentes y llegar. Lo difícil es llegar y poner el pie y saber con quién trabaja uno en ese mundo para estar tranquilo después todos los que vienen Sí, alrededor, luego porque después allí uno depende de todo el mundo, ¿no? Luego he estado 5 o 6 veces más allí ya, ¿no? Luego después, ¿no? Pero ya también ha cambiado mucho Japón, ¿no? Desde esa época ahora. En esa época... Oye, vamos a hablar un poquito del cante de Angelita. Tú me estás diciendo que es un cante alegre, que es un cante de impacto, que es un cante Sí, que ella domina tanto el bolero. Ella versiona su bolero y, Sí. igual que lo que se está haciendo hoy en día prácticamente, ¿no? O sea que uno coge una canción de otro y te la lleva a tu terreno y la flamenca y hace tu versión, ¿no? Y eso pues, hay que echarle muchas horas de trabajo también, ¿no? Y saberla interpretar en el escenario y echarle un poquito de corazón, ¿no? Para que eso le guste a la gente. Y ella pues ahí es una primera figura, ¿no? Angelita, Angelita cuenta los admiradores y admiradoras que tenía, tanto Sí. en Japón como en Madrid, ¿eh? Sí. Que eso lo he visto yo, iba mucha gente a verla. Sí, sí, porque, bueno, de hecho, en particular, según dicen, no ha salido nadie que cante mi estilo. No mejor ni peor, sino mi estilo. Nadie le da por cantar cuplé por rumba, ni mexicano por rumba. Algunas personas dicen, ¿te parece a María Jiménez? No, María Jiménez salió Sí. después que yo. Lo que pasa que ella tuvo la suerte, ella tuvo suerte, De grabar unos discos. grabaron unos discos, yo me vieron en Los Gallos, un señor de Barcelona me grabó un disco, firmé 5 años de exclusiva con ellos, el disco no me gustaba como salió, de hecho lo tengo, vamos que salió, pero quería que siguiera grabando y yo la forma que tenía entonces de grabar no me gustaba en absoluto. Y yo no tenía posibilidades de dar más acompañamiento, de pagarlo yo entonces no tenía, si la casa no me lo ponía, y entonces dejé pasar los 5 años y no volví a grabar con nadie, que me salieron una cantidad de oportunidades grandísimas, pero que no lo hice porque estaba comprometida con una casa. ¿qué casa era aquella época? Porque esta ya estaba Belter, ¿no? En aquella época, ¿no? Equipo, Equipo. se llama Equipo. Casi todo era Barcelona, ¿no? Casi todo se estaba haciendo en Exactamente. Barcelona, que es donde estaba Barcelona. la cuna, me refiero, de las primeras promociones que se hicieron En de... Madrid también había Sí. bastante, en Madrid también estaba Sí. el Pavó, estaba Sí, pero Zipavó, bueno, fue importantísima durante una época hasta que se cerró, ¿no? CBS, Y además tenía de artistas ya casi todos los artistas buenos de España, ¿no? hombre, CBS, Philly, había muchas casas en Madrid y Es Barcelona. que entonces yo llevarme a Madrid con un guitarrista, exclusivamente, solamente un guitarrista, pues allí me pusieron a un palmero y a uno que tocaba la caja. Y eso era toda la música que yo tenía. Entonces, la verdad, cuando yo me escuché en el disco, digo, le dije que yo eso así no, que si me ponían otro tipo de música y me ponían más personas, que sí, pero que si no, que yo no. ¿Tú qué cantabas con orquesta, cantabas? No, yo canté solamente a orquesta, bueno, canté en el patio andaluz, empecé cantando a orquesta, y en Tarragona que también cantaba orquesta. Pero a partir de ahí, pues al meterme en los tablaos flamencos, ahí no había orquesta, y ni playback tampoco, allí tenía que cantar a pulmón, sin micro, en los tablaos no se cantaba con micro, sin micro y además cantar con guitarra. Entonces, ¿qué pasaba? Yo muy flamenca no era. Pues me adapté las canciones los cantantes que a mí me gustaban en aquella época, cogía las canciones que yo creía que me hacía mi compás con la mano, y digo, esta entra por rumba. Me tenía que gustar la canción muchísimo para que yo me metiera dentro del papel, porque eso sí lo he tenido siempre, que yo me he sentido la protagonista de la letra. Por eso pienso que yo le he llegado al público de esa forma y a la gente, porque yo soy en cada canción que cantaba era protagonista. Como a mí no me gustara la letra, esa canción no la cantaba yo, porque si no la sentía yo no la podía cantar. Y entonces yo he tenido muy buenos admiradores. Bueno, Banur y su mujer eran grandes admiradores míos. Después, en aquella época, Sí, de José Barnú, ¿eh? don José Utrera Molina, que era gobernador de Sevilla y después fue ministro del Trabajo, ese era un gran admirador total mío. Ese era horroroso la locura que tenía ese hombre conmigo como artista.
y muchísima gente, bueno, muchos artistas. Utrera Molina, Angelita, fue el que le dio también a todos, nos dio No Utrera Molina, la llave para... no Utrera Molina, sino el que trabajaba, el que era, él trabajaba con Utrera Molina trabajaba él, pero en el sindicato de Sevilla, que estaba en el patio, estaba en el Duque. Sí, la que trajeron. Estaba justamente Donde estaba al lado de radio. Sindicato Vertical. Sí, se sí, llamaba. el sindicato, entonces Al trabajaba. lado del hotel, estaba justamente. Sí, sí, era el que te tenía que examinar a partista, Sí, sí. eso Sí. hacían los exámenes Y partistas. ese era muy amigo de, ese era el que daba los pisos a Pinto. los artistas, que de hecho el polígono San Pablo está lleno de pisos Sí, a mí me daban- artistas. a mí me dieron una llave y mi madre decía que no se iba a Córdoba, ¿ves? Porque en aquella época el polígono era... Sí, yo no pedí ningún piso en aquella época a Utrera Molina, pero de Se hecho lo dio muchos artistas, Sí. muchos artistas. a mí, Hombre, el muy piso humano. donde yo he vivido, sí, no es que el piso donde yo he vivido, han vivido mis padres durante 50 años, ese piso sí me lo dio a mí Utrera Molina. Pero ese piso fui yo a pedírselo yo. Él estaba él era gobernador de Sevilla y yo me fui a la Plaza España porque vivíamos una casa, un piso muy chico, 9 personas, y yo dije, yo me voy a hablar con Utrera Molina. En esa época estaba Gregorio Cabeza, que era su mano derecha, que estaba Sí. justamente en la Sí. parte de vivienda. Además se preocupó mucho por las áreas sociales, ¿eh? O sea, parece que esto es una cosa muy moderna, que esto es una cosa... No, ya en aquella época había muchísima gente que vio cuál era el problema, sobre todo de la genia gitana, sobre todo la gente... Porque, claro, ten en cuenta que los mejores pisos que se hicieron en Sevilla se hicieron en el polígono sur, ¿eh? O sea, los mejores pisos allí, de pisos de 200 metros cuadrados, con aire acondicionado. Lo que pasa es que después, por circunstancias totalmente ajenas a la voluntad, aquello se desmadró y entonces la gente empezaron a poblarse de cosas no deseables y lógicamente la gente pues, se fueron emigrando, ¿no? Y eso porque es la gente de la época de la gente de construcción aeronáutica, de la época del Cano de Sevilla, o sea, de todo lo que se movía en Sevilla, tenían acceso a la vivienda porque vivían en corrales de vecinos, ¿no? Sí. Entonces si aquello estuviera cuidado, era la parte más cara de Sevilla, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí. Ese hombre se portó muy bien con el gremio de los artistas de Sí. flamenco. Allí vivían muchos cantadores, bailadores. Sí. Yo no porque entonces yo vivía, en aquella época, vivía yo en un piso, pero ya que se la acababan de dar a mi padre, pero era muy chico, durante 9 personas allí. Estuvimos viviendo un montón de tiempo, pero claro, yo no estaba porque yo estaba en Madrid. Y entonces en una de las venidas que yo hice a Sevilla, a ver a mis padres, pues mi madre dice, están haciendo unos pisos en Juan 23, no sé qué. Digo, fuimos a verlo y le pregunté al que guardaba aquello de las obras, digo, ¿y esto? Dice, esto sí, esto es muy difícil, dice, si ustedes tuvieran alguna mano con alguien de... Y yo me pensé, digo, pues yo vi a ver Utrera Molina que se queda embobado mirándome cada vez que va a la ciudad. Y así lo hice. Y cuando se lo digo al guardia que está en la puerta, me digo, yo vengo a la cuestión de piso. Dice, pues así está todo el mundo. Aquí estaba empetado de gente. Digo, bueno, dígale usted que está aquí Ángela Dorado de las Brujas, de Madrid. Y no tardó ni 5 minutos en decirme que entrara. Me gusta hablarte por los 4 contados. Y me dice, y digo, dice, ¿a qué viene? Digo, yo a ver si me podía dar usted un piso. Digo, de momento no me hable de usted. Me quedé un poco corta. Digo, bueno, y llámame José, Pepe, como quiera, pero me llamas de tú, Pepe, me llamas de tú. Total, que así fue. Y al momento, dice, ¿dónde es? En Juan 23. Te va con esta carta, te va al sindicato. Se lo entrega, no me acuerdo en ese momento a quién se lo tuve que dar. Se la di y me dice, ¿qué piso quieres? ¿De qué altura? Digo, de un quinto para arriba, y así fue. Era casi final de semana, me dice, ven el lunes por la llave. Y así fue como me dieron a mí mi piso. Sevilla tuvo un tiempo que Sevilla fue generosa con sus artistas, ¿no? Ahora Sevilla está un poco olvidando a sus artistas y olvidando a la gente que lo han hecho grande, ¿no? A Sevilla, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que cuando las cosas se masifican mucho, pues entonces pues, hay más de todo, ¿no? Entonces pues, es más complicado todo, ¿no? Antes que no había tantos artistas. No. Ni tantos toreros, ni tanta nada. O sea, me refiero que hoy hay que luchar más.
Sí. Bueno, Y antes había que ser muy bueno para salir. exactamente. Y hoy había que ser muy bueno para salir. Y hoy son muchísimos y tiene que ser también muy buenos para salir. Es que, Y era también una necesidad. Ten en cuenta, Carlos, que nosotros cuando salíamos no estábamos tan preparados. Era casi una necesidad también, vamos, te lo digo por mí, ¿no? Yo era una mezcla entre necesidad económica y tener vocación de ser músico también, ¿no? Pero es que también el dinero que ganábamos entraba muy bien en la casa, ¿no? O sea, que tú hacías una gira y, bueno, traía dinero y aquello cubría el año. en aquella época cubría mucho, ¿no? Claro. La familia, ¿no? Claro, porque es que... Hoy lo que pasa es que hay muchos artistas que, por lo menos en los últimos sitios donde han abierto nuevos, con miras al turista, que nada más que te dicen, te hacen la prueba bailando una sevillana. Si sabes bailar la sevillana y eres mona y eres alta, ya estás dentro. No tiene mucho sentido. Y ya está. Le montan el número clásico y en par grupo ya está el cupo hecho. Ya quitando, ahora salen un par de ellas que bailan bien y ya tiene el espectáculo hecho. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los sitios donde se trabaja para el turismo. Que sobre todo, vamos, hay 2 o 3 sitios aquí en Sevilla. Los demás, cuando son los sitios que son flamenco, no. Tienen que bailar flamenco. Y además bailar, bueno, que ya los dueños entienden más que mucha gente de muchos artistas. Porque son muchos años, por ejemplo, lo de los gallos. Lo de los gallos y lo de Curro Vélez sigue funcionando también. Bien, muy bien. Y en el Museo de Cristina también van muchos muy buenos artistas, pero a esos sitios tienen que ir artistas bien consagrados, que sepan lo que hacen. Parte del gran boom de los años 50, 60, 70 fue la necesidad, como decías tú, ¿no? Es decir, antes se llegaba uno con la guitarra, llegaba uno con su arte y se negociaba todo y eso lo que había y había que empezar, ¿no? Hoy ya es distinto, ¿no? Y te hacías sobre la marcha. Hoy la gente estudia más las academias, están más preparados, pero no están rodados. Entonces tú antes pues, salías de artista y con 4 falsetas ya estaba montado en lo alto del escenario, ¿no? Y iba al lado de un maestro y lo que era una esponja, estaba siempre absorbiendo lo que escuchaba, ¿no? Y te ibas haciendo sobre la marcha, ¿no? Ahora los chavales estudian más en las academias y salen más preparadillos, ¿no? Pero menos rodados, ¿no? De todas formas, cuando las cosas se masifican, pues hay de todo, ¿no? Lo mismo, Claro. encuentras cosas buenas que cosas que... Pero de verdad hoy las grandes compañías, los grandes managers, la gente que mueven normalmente a los artistas, saben exactamente a quién llevan y saben lo que vale cada artista, ¿no? Hombre, claro, por supuesto, depende del trabajo que tenga que hacer, ¿no? Si tiene que hacer desarrollar un trabajo que sea como solista, pues tiene que estar preparado, si no, no puede hacerlo. Claro. No es igual la competencia que hay ahora mismo es total. Cristina, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo enorme con su museo, porque eso es una aventura, eso fue todo el patrimonio de su vida, todo el esfuerzo de todo lo que consiguió, peseta a peseta de aquel tiempo, real a real de aquel tiempo, y ponerlo al servicio de Sevilla, ¿no? Mucha gente no entiende el esfuerzo cuando se deja algo para la posteridad, ¿no? Porque a fin de cuentas ya Cristina está sobre bien y sin mal, ya ha terminado su trabajo, ha triunfado donde ha querido, y prácticamente eso lo tiene para demostrarle a Sevilla de que Sevilla es cuna de arte, ¿no? Los flamencos nunca terminan su trabajo. Siempre están pensando en algo nuevo, siempre. Aparte de la creación, ¿no? Pero ya sabemos que ella como coreógrafa, pues... De todas maneras, hablando lo de que estamos hablando antes, la necesidad hacía superarte, ¿no? Y eso influye muchísimo, porque hoy la gente joven pues tiene su familia, les ayuda. Nosotros teníamos muy poca ayuda familiar. Al contrario, No había que ayudar. No había. Nosotros teníamos que ayudar a los padres. Cuando ganábamos 20 duros, estábamos locos por dárselo para que compraran algo de necesidad. Entonces, la necesidad hacía superarte y decir, yo tengo que bailar mejor, tengo que cantar mejor, tengo que hacer esto mejor, porque si lo hago mejor cada día tendré más trabajo, cada día me superaré, podré llegar a ser una primera bailarina, una primera bailadora, o me contratarán en aquel trabajo que es mejor que este, que pagan mejor que este. O sea, ese afán de superación, pues hoy existe menos, porque la gente lo tiene todo hecho. Son más conformistas. No más conformistas, pero es que no tienen necesidad. La mayoría que están aprendiendo a bailar, sus padres pueden pagar en las escuelas
y bailan, sí, por gusto o bailan por, no bailan por ese amor tan grande que hay que tenerle Y respeto, a lo que tú y haces, respeto. Sí, mucho respeto, ¿sabes? exactamente. Y respeto. No veo- El respeto hacia la profesión es fundamental, ¿no? Hay gente que carece de respeto y por eso no llegan a nada. Hay gente que de verdad se consagran a la profesión, porque fíjate Ricardo, lo mismo que un torero que no se ve tan... Es que torea, ¿no? Que el torero se iba corriendo toda la semana en el campo, se lleva todo el día luchando, se lleva todo el día delante de una vaca, se le pegan 24 palizas, que la gente no la ve, para poder ponerse delante de un toro en un momento determinado y hacer un trabajo, ¿no? Ricardo igual, montones de horas para sacar una falseta que esto es como un pregón. En el momento que das la primera nota y no te puedes equivocar porque te llega hasta el final, y si se pasa algo que no se note, ¿no, Ricardo? Pero es que es un trabajo, como todos los trabajos, todo tiene su... De 8 horas diarias, ¿no? Su sacrificio, claro que sí, contra más ensayo, pues más preparado estará, ¿no? Sí. Y la guitarra es muy sacrificada, ¿no? La guitarra y todo en la vida es sacrificado, ¿no? todo, Porque todo, el que está con una piocha en el sol, fíjate si es sacrificado, ¿no? Bueno, creemos que solamente lo nuestro es sacrificado, ¿no? Todo en la vida es sacrificado, ¿no? Bueno, pero aquí Si estamos- quieres estar por encima de tus posibilidades, ¿no? O sea, no te puedes dejar ahí ni un momento, ¿no? Si quieres... Hay que evolucionar, sí. Pero aquí estamos tres personas que hemos nacido de familias muy humildes, que hemos luchado mucho, porque yo entiendo que lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido a base de trabajar mucho, intentar ser buenos profesionales, porque yo me acuerdo de haber pasado mucha necesidad, vamos, de tener que ir a una hermana de mi madre, pedirle pan porque no había comido en todos los días, y mi madre, la pobre, no tenía, mi padre tampoco. ¿Cómo decirte? Yo de pequeña me acuerdo de esas cosas, y entonces Vivencia, sí. somos gente de la época del hambre, verdaderamente. Y entonces eso nos ha hecho intentar superarnos cada día más, ¿eh? Cada día más. Y no quiero decir que para ser una buena bailadora o un buen guitarrista algo tengas que pasar hambre, no. Pero que hoy en día Cuesta menos trabajo. cuesta menos. Está todo más al alcance De todo el mundo. Antes también no estaba... Yo recuerdo que cuando yo empecé en esto, que yo iba con 14 años al Teatro San Fernando, con un traje negro que me compraron, y una guitarrita, y salía yo de mi casa, los chavales mayores que yo estaban jugando a la bola en la puerta de la calle. Y a mí me veían como un bicho extraño, ¿no? ¿Dónde va el viejo este con la guitarra? Está jovencillo. Y con traje. Y con un traje negro. Eso se veía en la vida. Es que no existía el preta portero. Sí. Nada más que el traje negro. Que te lo tenía que hacer un sastre, ¿vale? Sí. Y no estaba tan bien mirado ese artista, no te creías tú que vestía. Sí. No vestía a ser un artista que, bueno, y en mujeres, ¿para qué te voy a hablar? Artista, Tenéis que con la madre siempre sí. al lado. Sí. bailador, Sí. guitarrista pasamos un poco más desapercibido. El bailador tenía su... Pues el bailador cangrena, hombre. Sí. Y la bailadora La de la bailadora era vida. de la vida. Sí. Eso no estaba bien mirado. Hoy en día ha cambiado todo tanto. Hoy en día te ven y te dicen, pues mire usted, qué bonito estuvo el otro día, vi a su hijo tocando el piano y tal, qué bonito lo que tocó, que esto, que lo otro. Antes no existía eso, si es que no había televisión. No había televisión, no había... Si hubiera habido Radio. televisión no hubiera habido tantos artistas, ¿eh? Porque hay que ver lo bonito que eran cuando venía la compañía de Juanita Reina, o venía la compañía de Valderrama, o venía de Marchena, todos los del teatro loco por ese de San Fernando, ese teatro Álvarez Quintero, el teatro López de Vega, todo el mundo deseando Qué pena ese. ver aquello y ver el directo, ¿no? O sea, cuando salían, se ponía el público de pie. Sí, mira, te voy a enseñar una cosa. Bueno, ha ido Ricardo mientras. Aquella época era importante, ¿no? Qué pena del Teatro San Fernando. Eso fue una de las cosas peores que se hizo en Sevilla. Eso y tirar lo que fue el Palacio de los Sánchez Alf, que estaba justamente allí en el Duque, ¿no? Que fue un... De Corte Inglés, Sí, de Corte Inglés, era ¿no? un pedazo de Sí. caserío Sí. con unos árboles centenarios, Sí. con unos árboles centenarios Mira, maravillosos. esto es un cartel del Teatro San Fernando del año 65. Sí. Fíjate, así canta Andalucía, y nada más y nada menos que Pepe Marchena, Adelfa Soto, La Niña de la Puebla,
Manolo del Malagueño, Pepe Soto, La Mejorana, Luis Rueda y a Miguel Moro. Qué gracioso Miguel Moro, ¿eh? Qué pedazo de artista era y qué ingenioso era, ¿eh? Tú lo conociste también, ¿no, Cristina? Sí, lo conocí. Mi padre me llevaba a ver los programas. Pues esto es una mujer, tenía que tener mucha fuerza de voluntad y está muy enamorada del baile o del cante para en aquella época decidirse a ser artista, ¿eh? O sea, era fuerte aquello, era... Pero, fijaros, nunca estaremos tan agradecidos que en esta casa, que nos abre siempre Ricardo, porque aquí no viene la gente de verdad, o sea, aquí no viene la gente ni a presumir, aquí todos son gente del arte, son gente que son de tú a tú, todos somos amigos y lo que intentamos es tener una charla agradable y sobre todo que el público vea y que recuerde estos personajes, pero con cariño, ¿no? Yo siempre digo que gracias a Internet son 500 años que tenemos garantizados que vamos a estar ahí aunque nos vayamos, que nos tenemos que ir, ¿no? Pero bueno, siempre quedará como era nuestra voz, cómo éramos, la sonrisa, qué decíamos, cómo ejecutábamos nosotros en la guitarra, en el piano, en el cante, en la voz, ¿no? Y sin darnos cuenta, Ricardo sí dice, bueno, yo estoy aquí un minuto y me voy, pero Ricardo, ya llevamos los 45 minutos de la entrevista y lo pasamos bien. Lo que pasa, Carlos, que es que tú eres el presentador, ¿no? En este caso, tú tienes más cosas que preguntarle a Angelita que yo, ¿no? Pero bueno, menos mal que está aquí también Cristina, ¿no? Sí, porque son gente de la época, son gente que conoce sus vivencias y entonces lógicamente por mucho que quiera saber un locutor o un presentador, nunca es tanto como las vivencias que se ha tenido con la persona que se entrevista, ¿no? Es que Cristina y yo vivíamos, vamos, yo aquí y ella ahí, desde pequeña, vamos. Y además, ella incluso se venía alguna Semana Santa con mi familia a ver los pasos. Sí. Tenemos fotos. Y de siempre hemos sido amigas y después hemos seguido la amistad esa y hemos sido casi vecinas, amigas en la academia, en las galas juveniles, después de mayor, en el patio andaluz. O sea, no hemos dejado de estar juntas casi nunca. Pues llegamos al fin de la entrevista, pero las últimas palabras de esta semana, de Cristina Hoyos. Bueno, yo tengo que decir, yo voy a seguir hablando de Ángela, que como ha dicho ella, seguimos siendo grandes amigas, procuramos vernos de vez en cuando, hemos tenido vivencias muy bonitas, ha sido una gran artista, una grandísima artista, espectacular, ese pelazo, ese cuerpo, impresionante, y que yo he visto como lo aplaudían en los tablaos y como le decían bravo, Angelita guapa, ¿eh? Y eso ahí se queda. Ya ella está retirada, pero eso ahí queda que hemos representado a Sevilla y ella ha representado con mucho arte y muy bien. Y bueno, y eso ahí queda, la gente que la han visto, queda en el recuerdo ese pedazo de artista de Angelita. Muchas gracias. Pues hay que decirle a Ricardo que estamos en las tertulias de la otra Triana de Ricardo Miño, porque es que hay dos Trianas, la que está allí y la que tiene aquí, para estar un poco más tranquilos del bullicio y no molesta mucho a la gente, porque la gente está de un sensible últimamente y le molesta hasta buen cante, ¿no? Son cosas que... Él sin su Triana no puede estar. Bueno, esto se llama Triana. Por eso digo, estamos en la otra tertulia de Triana. Queremos agradecerte, bueno, la gente que hemos conocido aquí, sobre todo en plan familia, ¿no? Porque esto no se trata de una charla entre amigos, no se trata de unas preguntas raras ni nada por el estilo, ¿no? El traerte hoy a Ángela ha sido un acierto porque probé a recobrar un poco la memoria, sobre todo que vuelvan a ver su cara. Ya pondremos ahora nosotros, después del reportaje intercalado, pues su cante por medio para que la gente sepa cómo ella lo hacía. Esto es como muy lo natural. hacía y como lo hace, porque sigue todavía al pie del cañón, ¿no? No, ya... Pero dice que lo hace, no digo ya que trabaja, dice que lo hace. Bueno, sí, porque pero le doy clase a esta japonesa, pero porque ella dice que yo no puedo dejar de cantar. Y ella, que yo soy única. Y para ella soy única y para muchas japonesas también. Pero incluso hasta para mi antiguo jefe, también en mi estilo era única. De hecho, no ha vuelto a entrar ni una persona que cante allí de mujer. Porque dice que como no encuentra a nadie como yo, no hay cantadora. Pues doña Ángeles Dorado, Sí. muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Y me estaba acordando ahora mismo de Castamalita, mi amiga Angelita Iruela, otra gran saetera de Sevilla, además declamadora,
Ha estado con una cosa mala y gracias a Dios ha salido magníficamente bien. Y he hablado hoy con este mediodía y vamos a procurar que se recupere lo antes posible y que esté de nuevo. Pero llévatelo un día aquí para que esté con nosotros, porque es una tertuliana también magnífica. Ángela, que sigas tan guapa, Muchas gracias. que los que te recuerden aquel tiempo, que te pongan la cara de aquel tiempo, porque es casi igual que la de hoy. No, que va, que va, que va, ni mucho menos, y pero aunque bueno. diga que los años pasan los segundos malos, ¿no? Dice que el tiempo no se cuenta por los segundos que uno vive, sino por la falta de inspiración que uno tiene. O sea, que cuando uno no respira, esos son los momentos malos, cuando uno está respirando está el Hombre, tiempo claro. malo. Así que gracias por estar con nosotros, A ti. Ricardo. Y querida amiga Cristina, muchas gracias por estar. Venga.